En Colombia muere más gente en las vías que por el conflicto armado. ¿Sorprendidos? Más sorprendente es que a todos nos importe un pito que ese desastre esté pasando con tanta frecuencia y que sigamos llamándolo accidente de tránsito. Veamos, un accidente no se puede prever, es azaroso. Según la RAE, un accidente es un suceso eventual que altera el orden natural de las cosas. Es un evento que pasa de la nada. O como nuestro filósofo de las vías lo dijo alguna vez. Todos en algún momento tendremos que morir, ¿no? No, amigo ciclista, lo que está ocurriendo en Colombia son siniestros que en buena parte se podrían evitar y tienen una causa precisa: el exceso de velocidad. Hombre, métale chancla, ¿lo lleva arrastradito o qué? No, es que este man es un buñuelazo. Pues por mucha gente bruta, porque hay mucha gente que no sabe manejar, les entregan el pase ahí por entregárselo y ya. El año pasado murieron casi 6.500 personas por desobedecer las normas de tránsito, por choques o atropelladas. Y más de 38.000 quedaron heridas. Son tantas víctimas que en los últimos 10 años el número de gente que murió en estos siniestros es hasta 5 veces mayor que la cantidad de muertos por el conflicto armado. Nos va a tocar ir a conversar con los conductores a La Habana. Solo en Bogotá mueren entre 500 y 600 personas cada año. Eso es como si al año se cayeran 6 aviones. Pero como ocurrió graneadito y fue un accidente y esas vías están tan peligrosas y es que la gente está tan imprudente, pues vale hongo. Pues es que si el peladito fue a comprar leche y lo cogió un carro a 70 kilómetros por hora, es que eso era que le tocaba. Téngalo ahí. Eso no sucede porque el destino nos tenía fecha y hora. Ese niño se pudo haber salvado. Eso ocurre por creer que las calles de la ciudad son circuitos de Fórmula 1, porque pensamos que en las vías los carros son sagrados y están por encima de lo que sea, y porque creemos que entre más le metamos chancla, más rápido vamos a llegar. Queridos correcaminos, las muertes en las vías se nos convirtieron en una epidemia, y los que tienen velas en este entierro son, primero, la ley. Resulta que por una confusión de decretos y papeles, no está muy claro cuál es la velocidad hasta la que usted pueda acelerar en las ciudades del país. La ley que al parecer está vigente dice que son 80 kilómetros por hora, mientras que lo que recomiendan a nivel internacional para que no haya desastres es 50 kilómetros por hora. Estamos un poquito rebasados, ¿no? Pues cómo no, con estas vías tan bonitas y amplias que tenemos. El papá debía estar dichoso andando 80 kilómetros por la 26. Además, a causa de la ligereza de las leyes, conseguir una licencia de conducir es tan fácil como conseguir firmas para ser candidato presidencial. ¿Dónde le firmo? Aquí. Y otro problema es que las normas son absurdas. Por ejemplo, en muchas dobles calzadas del país, los límites de velocidad son absolutamente ridículos. 30, 40, si acaso 50 kilómetros por hora. Eso también es un problema porque la gente, en vez de cumplir la norma, que es imposible, termina rompiéndola. Y los policías dichosos repartiendo multas. La velocidad no solo hay que reducirla, hay que ponerle límites reales. ¿Y usted cree que la gente en Bogotá va muy rápido? Definitivamente, como todo colombiano, rápido, todo eso para último. Segundo, las motos. Cada vez más gente se compra su moto para andar como el renegado. Cool, hipster, churro. Y eso está muy bien, pero resulta que la mayoría de peatones muertos y heridos son culpa de los motociclistas. Además, son los que más irrespetan las normas de tránsito en las grandes ciudades. Me monto aquí en el andén, me paso por la cebra, me como un heladito mientras acelero por el parque, chateo porque tengo el don del equilibrista. Mejor dicho, soy Dios. Y Dios que se respete no va con parrillero, sino con parrillera, me hacen el favor. Y las motos tienen un montón de beneficios, como que algunas no pagan impuestos, que son baratas, que no pagan peajes, que no tienen pico y placa, que son rápidas, que el pase es botado de sacar y obvio que son muy play. Entonces eso hace que cada día más gente quiera comprarse su motico. Y ojo que los motociclistas no solo son los malos del paseo, también son las principales víctimas. Los motociclistas van con su cuerpo expuesto siempre. Entonces cuando hay un totazo es muy posible que se rompan una pierna, o se dañen una mano, o se entierren algo, o se quiebren la columna, en fin. Incluso que no puedan seguir trabajando. Y como los que tienen motos son por lo general de estratos bajos y medios, una lesión permanente les puede hacer perder hasta el 50% de sus ingresos. Tercero, el diseño de las vías. No es suficiente con que la policía ponga una señal que diga aquí se acelera a máximo 30. Si es una calle planita, ancha, sin mayor obstáculo, pues le van a meter hasta 100. Hay que poner resaltos, reductores de velocidad, delimitar zonas en las que los carros se vean obligados a reducir su velocidad. Las señales de tránsito solitas son un saludo a la bandera. En otros países han creado las zonas 30 en donde usted puede ir a máximo, adivine, 30 kilómetros por hora. En Colombia también existen esas zonas, pero están mal hechas, las diseñaron mal. Por ejemplo, ha pasado que la calle de una zona escolar la hicieron como si fuera una avenida y así aumenta el riesgo de que haya tiestazos. Miren un buen ejemplo. En Holanda le pusieron adoquines a las calles de un barrio para que los conductores pensaran que era un paso peatonal, una trampita mental útil. Y en Londres modificaron las vías para que los conductores tuvieran que bajar la velocidad. La reducción de siniestros fue brutal. Además, los niveles de ruido y de estrés entre los vecinos bajaron. Y en otros países más cercanos como Chile, para que no digan que eso solo pasa por allá en las Europas, están reduciendo con esos métodos los límites de velocidad. Cuarto, nuestro afán por andar en descontrol. Señor, ¿usted se alcanza a frenar si por alguna razón se le atraviesa un peatón? Si yo siento que en mis límites me mantengo bien, de pronto
pronto no soy imprudente. Yo soy un putas, yo lo esquivo. No, así de fácil no es. Atropellar a una persona a 50 kilómetros por hora es como tirarla de un cuarto piso. Pillen, la fórmula es simple. Entre más rápido vaya usted, más duro va a ser el golpe y más alta la posibilidad de que deje heridos o muertos. Un experimento demostró que acelerar con toda no hace que usted llegue más rápido. La diferencia entre un conductor tortuga y otro coyote fue de 7 minutos. O sea, lo que se demora sirviéndose una tacita de café y tomándose. Gran cosa, pues. Quinto, el trabajo de la policía. Los policías no solo se deberían parar en las calles para acabar con el trancón y dar paso a los carros con sus melodiosos y afinados pitazos. Tienen que proteger a los peatones porque son ellos los más vulnerables. Y más en el reino motorizado, en el que peatones, ciclistas y motociclistas son el 95% de los muertos, mientras que en el resto del mundo son el 49%. Y hay una razón adicional para reducir estas muertes. Nos cuesta mucha plata. Entre más siniestros haya, más plata se va en la recuperación de las víctimas, en el sistema de salud y en la pérdida del PIB. En Colombia, casi 24 billones de pesos se van en este desastre. Es la misma cantidad que le metemos a salud y transporte juntos. Más allá de la plata que se pierde, no deberíamos estar acostumbrados a ver muertos en las vías. No es normal. No es normal que a su papá o a su mamá o a sus hermanos los atropelle un bus. Y si los políticos se preocupan tanto porque se treparon los homicidios, por la delincuencia, por las víctimas del conflicto armado, de una vez aprovechen ese impulso y le meten muela a este tema. Porque aquí muere gente todos los días, todo el tiempo, de todas las maneras violentas imaginables. Contra el pavimento, contra un carro, contra una moto, contra un bus. Y todo eso por llegar unos minuticos antes, por afanados. Por ahora les dejamos esta noticia. Al final de este día, solo en Bogotá, 2 personas habrán muerto en las vías y 44 habrán quedado heridas. Y seguimos pensando que así lo quiso Dios. Este video fue apoyado por Despacio.org, que se dedica a promover estilos de vida suaves, exacto, más lentos, más amigables, más sanos y menos estresantes. Y si vieron que la silla vacía se puso a ver quiénes eran los amigos de Germán Vargas Lleras, y resulta que 23 de sus 55 aliados políticos, casi la mitad, están investigados o condenados por unos delitos ni los hijueputas. Uno de ellos, por ejemplo, ordenó una masacre paramilitar y otro más asesinó a un abogado. Mejor con Vargas Lleras.